Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Impuestos e Impuestos. El día de hoy continuaremos para terminar el tema de los esquemas reportables y estaremos viendo por qué motivo te van a cancelar el sello digital. Bienvenidos. La revista IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Ya estamos aquí, bienvenidos nuevamente. Pues la semana pasada no estuvo aquí con nosotros Jaime, pero pues ya lo tenemos aquí nuevamente. Bienvenido Sergio, bienvenido mi estimado Hamlet, como siempre. Gracias, un gusto, Armando. Desafortunadamente a veces el programa no alcanza y la semana pasada nos quedamos ahí a la mitad con el tema de los esquemas reportables que aplicarán a partir del ejercicio 2020. Me gustaría que hiciéramos una entrada en contexto para ver a qué se refiere el esquema reportable. Jaime, pues te toca, porque la otra vez no estuviste. No estuve, sí. Bueno, y estos esquemas reportables básicamente es un concepto que implica que quienes somos o quienes nos decimos asesores fiscales, de repente, quién sabe, todos los que andan diciendo y quizá no estén tan próximos. Yo ya dejé de ser asesor fiscal. Ya hacemos otra cosa, ¿no? Tampoco ya es tan conveniente, pero quienes somos asesores fiscales y participamos en ejercicios de planeación fiscal, que es el concepto que ordinariamente hemos manejado, tendríamos que estar reportando bajo determinadas circunstancias aquellos esquemas o aquellas figuras jurídicas que hubiéramos implementado, que hubieran podido generar un beneficio fiscal a nuestros clientes y que por consecuencia tienen que notificarse al SAT. Esto en aras de adoptar una tendencia internacional que ya se ha adoptado en diversas latitudes del mundo, en virtud de las cuales los intermediarios fiscales, que somos estos asesores que dice el Código Fiscal, tenemos que manifestar de qué forma estamos obteniendo el beneficio fiscal para que el SAT, por así decirlo, califique ese tipo de actuaciones. Y ya no el SAT, porque bueno, se modificó al final la postura en Código Fiscal, sino que un comité determine si nosotros estamos aplicando una práctica adecuada o una práctica que vaya contraria a lo que establecen las disposiciones fiscales. Entonces, de las 29 que originalmente estaban contempladas como esquemas reportables, hoy nada más quedaron 14, mucho en relación con planeaciones de orden internacional, donde erosionamos la base, que en algún programa lo platicamos, erosionamos la base para el pago de contribuciones, o por lo menos tratamos de ocultar cuál va a ser el destino de los recursos que estemos manejando, que es básicamente la idea. Muy bien. Sergio, ¿qué piensas de todo este tema de los esquemas reportables? ¿Qué es lo que vislumbras? ¿Cuál es tu opinión? Pues vislumbro precisamente que nos vamos a enfrentar a una nueva época, ¿no? Los que nos dedicamos precisamente a esta actividad y sobre todo que está involucrando de forma muy incisiva al empresario, a la persona que recibe pues esta asesoría o finalmente lleva a cabo algún mecanismo por el cual también quiere obtener un beneficio, ¿no? Más sin embargo, pues dentro de esta obtención de beneficio también vemos que pues si trabajamos en un esquema, en una estrategia fiscal, esta la tenemos que entregar a la autoridad, ellos la van a analizar y al fin de no más menos 8 meses tendrán que decidir respecto a si es viable o no. Y en consecuencia de esto viene el problema, porque básicamente siendo no viable y una vez transcurrido el tiempo nos vemos involucrados en pagar recargos y actualizaciones sobre contribuciones o impuestos ya pagados, ¿sí? En tanto que si resulta viable, pues será publicada y también otras personas se podrán beneficiar de esta estrategia. Muy bien, muy bien. A ver, esto empieza, se crea un título sexto en el Código Fiscal de la Federación que dice de la revelación de esquemas reportables y hay un capítulo único y dice: los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere este capítulo al servicio de administración tributaria. Se entiende por asesor fiscal, persona física o moral, en el curso ordinario de su actividad realiza actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable,
a quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Pero ¿en qué momento empieza una planeación, Hamlet? Porque, ¿cómo podríamos definir que si es una planeación o no? El hecho de que yo tenga la oportunidad de hacer una deducción en la ley y que a lo mejor el contribuyente o el contador no lo había visto y nada más por tomarla, que ya está ahí clarito en la ley, ¿también tendrías que reportarlo? ¿O en qué momento crees que se rompa esa frontera? Fíjate que algo también que es importante tocar, y en relación con lo que estás diciendo de la parte de la planeación, no habla sobre la profesionalización de esa conducta, sino dice, quien realice esta conducta se le considerará asesor fiscal. Pero no existe una profesionalización. O sea, tienes que cumplir con todos estos perfiles, los perfiles académicos y técnicos, para poder cubrir con el término que yo ya le denomino asesor fiscal. ¿Dónde empieza la planeación fiscal? La planeación fiscal pareciera que únicamente es una conducta de elusión o de evasión. No, la verdadera planeación fiscal es hacer que las empresas trabajen estructuralmente más rápido, más eficiente, a menor costo, con mayor estructura hacia futuro. Esa realmente es una planeación. La planeación no nada más va focalizada a realizar conductas de elusión o a ver en qué puedo evadirlo. Entonces, creo que también hay que tener mucho cuidado en cuando utilizamos el término planeación. No es un término malo, al contrario, es un término que va a hacer que las empresas generen conductas proactivas y que generen mayores beneficios. Muy bien, muy bien. Ahora, hay una obligación de que estos asesores se registren, ¿no? Que haya un registro por ahí dado. Pero en el 198 nos dice, cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT, ni le otorgue una constancia que señale que el esquema no es reportable, ahí el contribuyente tendrá que ser el que lo reporte, ¿no? O sea, si no lo reporta el asesor, el contribuyente sería obligación te va a del evidenciar. contribuyente de Sí, hacerlo. aquí el tema, yo hablé de origen de planeación fiscal. Sí, estoy de acuerdo con Hamlet. La planeación per se no tendría que estar perseguida ni es perseguida. De hecho, ni siquiera los esquemas. Aquí el tema es que en esa conducta que tú mencionabas en un momento de generar esquemas reportables, nos remitía en principio la iniciativa a 29 conceptos que podrían ser susceptibles de registrarse, que es el término, porque si un asesor fiscal recomienda a su cliente dos tipos de esquemas que pueden ser personalizados o generalizados, entonces si nos ubicamos en estos supuestos, habría que presentarlos al SAT y el SAT nos dará un número de inscripción, vamos a llamarlo así, en donde dice, ya me avisaste, ya me dijiste que generaste un esquema para tu cliente, que puede ser generalizado, como si fuera una receta de cocina, un esquema en donde yo dije, pues vamos a comprar, vamos a vender o vamos a generar una facturación de tal forma, que además es uno de los conceptos que está contemplado como esquema reportable, un concepto en donde yo genero una facturación y de alguna forma y en algún mecanismo el dinero retorne o a un socio o a la empresa misma, que ese sería algo muy parecido a la venta de facturas. O sea, lo que estamos viendo es que sí nos están dando una especie de catálogo de cuál sería un esquema reportable. Sí, hay un catálogo, vamos a llamarlo así, un catálogo de 29 conceptos en principio que al final se redujo solamente a 14. O sea, esos 14 conceptos que hoy están aquí en el Código Fiscal de la Federación nos remiten a esa obligación. Si tú coincides con alguno de ellos, por ejemplo, si yo le doy un bien que tengo totalmente depreciado, le transmito la propiedad a cualquier otra parte relacionada, donde digo, oye, yo tenía estos camiones depreciados, te los vendo a ti o te los transfiero mediante cualquier mecanismo, y tú los vas a volver a depreciar, entonces ese es un esquema reportable. A ver, yo creo que es necesario ver algún otro ejemplo de lo que estamos platicando. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita vamos con estos famosos 14 conceptos. En un momento regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, pues, sorprendidos con todo esto que hablamos de los esquemas reportables, ¿sí? Hablamos de que hay 14,
mi estimado Jaime. Sí, artículo ¿No? 14. Y bueno, pues aquí aparece uno que dice, evite que las autoridades fiscales a nivel internacional no puedan intercambiarse información del tipo financiera. Entonces eso me llega al tema que vimos la semana pasada, por eso hablamos del BEPS, ¿no? Correcto. La vez pasada que tienen la obligación de reportar las operaciones que existen entre estos países que están en la OCDE. ¿Por qué es importante el intercambio de información financiera con otros países, Hamlet? Pues, la realidad es que con el cruce de información de carácter financiera ven si no existen empresas que están intentando erosionar sus bases gravables en otros países, ¿no? La realidad es que coartan demasiado esta conducta porque, pues imagínate que hayas realizado operaciones con una empresa que no esté dentro de la OECD o que no esté en un tratado, pues no voy a poder realizar entonces una operación de carácter financiero o fiscal porque me lo limita, ¿no? Porque no va a haber intercambio de carácter financiera. O sea, van buscando que no transfieras las utilidades hacia otros países. Lo vas a poder hacer. Aquí el tema es que Lo tienes que reportar. si tú generaste una planeación donde le digas a tu cliente, mira, vamos a hacer este esquema de planeación y al final tu dinero va a acabar en este país, lo que antiguamente ocurría con Suiza, ¿no? Que era el famoso secreto bancario de Suiza, y todo mundo tenía dinero en Suiza y después en algún momento en Panamá. Países Pero de sí, baja imposición. más que la baja imposición, el secreto financiero, ¿no? En este primer concepto. Llevo el FATCA y lo si, abre. y si hoy nos encontráramos con una jurisdicción en donde los bancos, por algún esquema de promoción, tuvieran cerrados los esquemas de información o de intercambio con los países, particularmente con México o en general con los de la OCDE, entonces es un esquema reportable. ¿Sí? Entonces tú tendrías que decirle al SAT que ese concepto es un concepto que cae en el supuesto y que si generas una planeación. Reportable. El asesor fiscal. Si no hubiera asesor fiscal, ¿qué es lo que mencionabas? mismo. El contribuyente mismo. Si el asesor fiscal no lo hace estando obligado, entonces el contribuyente está sujeto al precepto, ¿no? Muy bien. A ver, mi estimado Sergio, uno de los otros que vienen aquí. Consista en actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales. Pues estamos hablando prácticamente de la sesión pasada, ¿no? Los BEPS. Hay muchas formas jurídicamente hablando respecto a pues la constitución de sociedades, ¿no? En el extranjero finalmente podría ser una de ellas, en donde en beneficio precisamente de tener erosionada la base fiscal, puedan realizar operaciones intercompañías, ¿no? Y yo La utilidad que traigo, que me facture alguien que tiene una pérdida o qué. Pues yo creo que también entraría en la parte de las empresas que generaban antes fusión y escisión, ¿no? Que se adherían con las pérdidas. Decían, tengo una utilidad, pero esta empresa tiene una pérdida, Pero me ya está señalado fusiono. en el 69 Sí, claro. bis, ¿no? 69 bis, 69 bis. Pero ahora ya también te lo pone como un esquema, ¿no? Porque lo puedes hacer de manera internacional. Sí, Pero- que el 69 bis básicamente remite a cuando transmites pérdidas sin que encontremos en esa transmisión de pérdidas una razón de negocios. O sea, ¿por qué transmites pérdidas? Si es por el mero ánimo de hacerlo y tener el beneficio fiscal, el 69 bis ya tiene contemplada Una esa posibilidad. condicional. Pero si en aras de un desarrollo más sofisticado alguien transmitiera pérdidas en beneficio de otro, ahí encontramos un esquema reportable. Sí, cuando hay una estrategia, una planeación Sí, que no esté totalmente, que no sea directa, que pueda ser indirecta. Y no está... Pero además, No está prohibido esto. bueno, no está prohibido. Ese es un tema importante. Pero, por ejemplo, si vemos el otro, Jaime, y a todos aquí en el panel, consiste en una serie de pagos que permitan retornar la totalidad o parte del monto del primer pago a la persona que realmente erogó el recurso o alguno de sus socios o partes relacionadas. O sea, te está diciendo, si él te da si tú me das un pago a mí y yo utilizo un esquema para hacerte llegar de nuevo el recurso, oye, ese no es un esquema reportable. Es una conducta de defraudación. Eso es una conducta de defraudación. Bueno, ni siquiera- el tema es que hoy nos suena muy común porque se vincula con esos temas que ha tocado tanto la autoridad, que es el efecto carrusel de la venta de facturas, ¿no? Y pareciera que es una venta de facturas. Sin embargo, por otras mecánicas podría darse este supuesto y... Pero para mí no cabe. ¿Qué crees? También se puede dar por el supuesto de haber efectuado un contrato o un contrato de promesa de compraventa o de adquisición de un bien o un servicio, le efectuó el pago en un ejercicio, por ejemplo, ahorita en estas fechas, y en enero lo cancelo y te retorno el pago.
Finalmente, Ay. yo a lo que me quería referir con la constitución de sociedades es que precisamente en estos países de baja imposición fiscal se constituyen estas sociedades en donde se transmiten recursos como pago de asistencia técnica muchas veces, obteniendo un beneficio de deducción y entonces, como señalaban, ¿no? Finalmente el recurso pasa a manos de los socios o del Pero socio. eso es una por otro total lado, ¿no? defraudación. Totalmente Sí, claro. O sea, eso no es Pero planeación, bueno, eso es que- No, y son las Es que los estructuras mecanismos- mal o sea, no me creadas, imagino a alguien, Jaime, que te voy a decir cómo hago la defraudación, ¿no? Ese es un Es tema. que el tema puede ser tan sofisticado que no fuera una venta de facturas. No. Sí, claro. O sea, y que, podría- pero es lo que estamos diciendo al principio. Pero- la planeación creemos que es una conducta de estas, ¿eh? Planeación, le estamos dando el sinónimo de Es defraudación. que, tú sabes, en el mercado hay mucha gente que dice, mira, yo te voy a hacer una planeación donde no hay ninguna ilegalidad, donde vamos a hacer una operación real y al final incluso saldrás beneficiado con un retorno hacia el socio. Entonces dice el SAT, esos que estás haciendo, te invito a que me los enseñes, me los presentas, los evaluamos y los calificamos. Yo quisiera ver que el asesor y el contribuyente lo reporten. Claro. O sea, el tema es que hay multas de 50,000 pesos A 2 y hasta, millones. y hasta 20 millones para el pero- asesor fiscal. Y este Pero- punto es resultado básicamente de esas prácticas, porque se llevan a cabo. Pero ya tampoco termino de entender, porque mira, la otra. Involucre un residente en el extranjero que invoque un tratado para evitar la doble tributación y que en su país de residencia no esté grabado el ingreso percibido. O sea, yo entiendo que el tema de cuando se crean los tratados es precisamente beneficiar a estas personas, a los contribuyentes, Abrir para que no mercados. pagues Ajá. doble impuesto. Es para abrir mercados. ¿No? Y que terminaba siendo un aliciente como para que se abrieran estos mercados que tú comentas, que pudieras invertir allá y que pudiera haber ese intercambio. Hoy resulta que parece ser que ya van en contra de eso. Entonces, ¿para qué tengo un tratado para evitar doble tributación? Sí, son prácticas elusivas, ¿no? Son prácticas, por ejemplo, de los futbolistas europeos, si no europeos, los que juegan en Europa. Hasta los mexicanos, ¿eh? Te pago a ti por jugar cualquier cantidad en el país donde estás prestando tus servicios y pactamos que una parte diferente te la voy a pagar en una empresa que maneja tu imagen publicitaria y te la voy a pagar en una zona de baja imposición fiscal. O sea, el tema es ese, ¿no? El tema es, a mí me pagas esta parte aquí, A ver, entonces anota yo- lo que dijo Jaime. y entonces- porque- sí. Ese es un esquema reportable, doctor, ¿eh? Y tiene que reportarlo. Ya está dando consultoría. Ya está dando consultoría, doctor. Es un esquema reportable, ¿no? Entonces yo invoco desde el país de baja imposición fiscal, aquí estoy recibiendo dinero por imagen y en el otro país lo hago deducible, estoy trasladando la riqueza acá, Claro. reportable. O sea, y no estamos hablando ni siquiera de que esté bien o está mal, porque Yo creo que es estamos, ilusión. yo creo que estamos, yo Eso creo que realmente estamos está mal, Carlos. extralimitando la norma, ¿eh? Estamos extralimitando la norma Pero es porque por queremos experiencia. controlar conductas que ni siquiera suceden en territorio nacional. No, pero ya se sí ocurre practicaba. muchas veces. No, sí, claro, sí me queda claro, pero queremos generar conductas que decir, oye, ¿cómo voy a saber qué hiciste ahora que fuiste a París y si no fuiste a abrir una cuenta bancaria o fuiste a hacer no sé, un trámite para tener residencia permanente en Francia y no fuiste de vacaciones? Ok, bueno, muy bien. Pues bueno, estos bloques se pasan demasiado rápido. Vamos a una pausa nuevamente y enseguida regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Pues bueno, ¿alguien quiere que pongamos la cédula profesional de aquí de Jaime para que la registren con su planeación de Vas a ser de el primer asesor fiscal con el registro número 1. con el tema Sí, para claro. jugadores en el extranjero, ¿no? Pero bueno, después dice el 7, me voy a saltar un poquito para no ir viendo todos, es involucre interpretaciones a las disposiciones fiscales que produzcan efectos iguales o similares a los previstos en los criterios no vinculativos o normativos. Sí, que esto es de los no aprobados. Ajá, Este presente es de los no aprobados, pero ahí básicamente lo que te decía es, hay los famosos criterios no vinculativos, del SAT, que son interpretaciones que hace la autoridad y dice, estas prácticas, a mi parecer,
son prácticas que no debieran seguir los contribuyentes. No te está diciendo que estén prohibidas, no te estoy diciendo que son dice, a mi parecer, pero a mi parecer ajá, no son las que tienes que aplicar. Utiliza la discrecionalidad para decir Pero yo que evidentemente decido. vamos para allá, ¿no? Porque aunque lo quitaron, al final sí sabemos que hay un tema de criterio no vinculativo. Sí, lo que pasa es que estaba diciendo, si tú aplicas una práctica contra el criterio no vinculativo, me lo tienes que reportar. Ya no. Ya le excluyeron eso. Entonces, Ya no. ¿puedo usar criterios no vinculativos? Bajo tu Riesgo, ¿no? ¿Bajo tu riesgo o con la cédula de Jaime? Sí, pero a ver, ¿y por qué le llamamos criterios no vinculativos? A ver, digo, ya que nos metimos en ese tema también, ¿por qué? Pues, mira, la realidad es que el criterio vinculativo es el que regula ciertas conductas que la autoridad más bien en su interpretación cree que no debes hacer. Sí, son no vinculativos en el sentido de que No, que no están en ley. no establecen una No obligación. están en ley, pero el SAT, dice, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. con ellos. Criterio es una opinión y no vinculativo quiere decir, y el que quiera seguirlo lo sigue. Pero con el riesgo de que yo lo puedo Con determinar. prácticas que a veces tenemos que implementar o se implementan por necesidad incluso, ¿no? Dice el artículo 28, fracción quinta, por ejemplo, hablando de viáticos, que los viáticos únicamente pueden erogarse en favor o de trabajadores o de prestadores de servicios. Y particularmente en el outsourcing, o en la subcontratación laboral, hay ocasiones en que yo tengo aquí trabajadores que son de Sergio porque son de su despacho, los voy a mandar fuera de sede y por las prisas, por el tiempo, yo pago los viáticos sin ser mis trabajadores. Dice el SAT, ahí hay una práctica indebida, aunque después Sergio y yo hagamos un contrato en donde yo diga que yo voy a pagar los viáticos, es una práctica fiscal indebida. Y no está totalmente... Y entonces llega el SAT, me determina un crédito fiscal, vamos a juicio, lo podría yo vencer en juicio, dice el SAT, pero a mí no me gusta, para mí es una práctica fiscal indebida porque el viático lo tuvo que haber pagado el patrón, no tú. No obstante que haya contrato de la prestación del servicio. Y bajo el supuesto que establecía como esquema reportable, te decía, y cuando hagas algo así, Avísame, ¿no? Avísame. Y luego dice Sergio, evite generar un establecimiento permanente. ¿A qué nos referimos? Pues lo que estábamos precisamente también igual platicando, ¿no? Tú creas un establecimiento permanente en algún lugar diferente donde también piensas obtener un beneficio. Volvamos al... Operas desde allá y lo que Operas estás desde haciendo allá, son exactamente. operaciones aquí en... Correcto. Pero imagínate que si fuera una persona que tiene doble nacionalidad, que tenga dos residencias y que tenga residencia aquí y otra en Cuba, o sea, puedo residir yo en mi casa de México y en mi casa de Cuba. Sí, es el caso de las plataformas electrónicas, ese es domicilio. prácticamente. Yo escuchaba al presidente Hamlet los otros en un programa. Es que Hamlet andan todos los programas de habidos y por haber. Yo ya me aburro, Y entonces yo él- ya por eso no... Ya no lo veo, ya no me Yo ya ves. por eso ya no- Mejor me hablas. Sí, y él hablaba de domicilios virtuales, me parece. Así es. El establecimiento permanente es un concepto que nace del artículo 2 de la Ley de Impuesto de la Renta, que dice que es cualquier lugar donde un residente en el extranjero lleva a cabo actividades empresariales o presta servicios profesionales. En principio, y después se amplió con esta reforma también precisamente. Aquí lo que nos está diciendo es que si yo hago una planeación donde le digo a mi cliente, oye, tú vas a ser un contribuyente flotante, residente en el extranjero, sí tienes operaciones en México, pero vamos a generar un concepto de orden virtual, digital o como quieras, de tal forma que no caigas en los supuestos que marca el 2 de renta. Y que entonces, que es justamente el problema, decía aquí Sergio, de las plataformas digitales, ¿no? Que ahorita... Sí, es un tema que, si igual como está sucediendo, ¿no? Los domicilios fiscales están constituidos en otro país, el servicio se presta en otro país, ahí se ocasiona el ingreso y finalmente se están depositando los recursos en otro lado del Y aquí mundo, no hay establecimiento Aquí no hay un permanente. establecimiento permanente. Yo creo que tendremos que hacer modificaciones en el 10 de código ahí, Exactamente, en el ¿no? domicilio fiscal, ¿no? Correcto. Para poder ejercerlo. ¿qué es lo que decías? Sí, claro. Y ahora platicábamos de las direcciones IP, ¿no? También, en un momento dado, como poder usar Bueno, estos mecanismos para aquí el determinar señor estaba domicilio pensando fiscal. comprar chips de Polonia, ¿sí? Para... Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué Que tal? Sí, si mi chip es de Polonia. que hasta las direcciones IP ya también son manipulables. Claro. ¿no? Ayer lo comentábamos tú y yo. comentábamos precisamente, ¿no? Ya son manipulables. Yo ahorita una dirección IP la puedo establecer desde aquí con domicilio seguramente en Brasil o en Japón, etcétera. Ok, también no hay, vamos a no hay poner una la cédula forma. aquí de Sergio. en el Abajo en el título, cuando en el abres tu título, ahí en el pongan- título, porque Ya tengo ya otra se quiere actividad económica. ya se quiere registrar también. El otro punto es cuando involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente que permita su depreciación por otra parte relacionada. O sea, lo que me están diciendo es que si yo compro un auto usado,
¿ya tampoco puedo depreciarlo? No, ya, un auto que fue despreciado, que haya partes Yo tengo una relacionadas. empresa que involucra la operación con camiones, por ejemplo. Entonces, esos camiones que yo tengo, se los voy a vender a una persona física que es parte relacionada, quizá no socio, por alguna razón, cuestión de negocios, parte relacionada conmigo, y se lo vendo y le digo, tú eres régimen de incorporación fiscal, te voy a vender mis camiones. Y entonces los camiones me los vas a rentar, pero tú los vas a volver a depreciar o los vas a Pero volver a está deducir. mal, Jaime. O sea, ¿estás de Es que- acuerdo? es que- Pero es que voy a ese tema. Si tú tienes una empresa, y oye, está bien, entiendo que haya partes relacionadas, pero son diferentes unidades de negocio y por lo regular el Claro. empresariado siempre revisa este tipo, siempre como unidades de negocio. Si a ti tienes por acá un camión depreciado, un camión ya usado, y tú tienes en la otra filial la necesidad de un camión como tal, o sea, tú tienes dos opciones, o lo compras afuera o tal vez lo compras de este lado porque sí tienes un beneficio económico mayor, ¿no? Acá te lo van a vender en 100 y acá por ser tal vez una parte relacionada en 80. Debería de juzgarse de esa, Es que- de esa El manera. tema son los precios de transferencia también, el beneficio que estás teniendo respecto a la renta del mueble, ¿no? Del- No, y no tanto la renta, porque aquí dice nada más transmitir una parte relacionada y que el otro lo devuelva a Lo deducir. devuelva a deducir. Lo vuelve a decir. Pero ¿por qué no lo va a volver a deducir si yo le pago de este lado es que acá? no lo está prohibiendo. El tema precisamente es ese. Yo te los voy a vender a ti porque somos partes relacionadas, tú lo vas a volver a deducir y no me lo está prohibiendo, me está diciendo, avísame y yo, como si fuera la tarea, dice el SAT, Te voy a poner Pero también, palomita o pero también hay tachecito, una ¿eh? realidad. La autoridad nada más está fijando, lo vas a deducir doble. Ah, sí, pero también lo vas a tener como ingreso doble. Sí, claro, porque tienes que por pagarla. el otro lado el tema es que va a calificar porque va a decir, quizá el que está acá ya lo hizo deducible, pero ya tiene pérdidas y se conjugarían ahí dos de los esquemas reportables. Te transmito y a la parte transmito también mis pérdidas, lo vuelves a deducir y caeríamos en dos supuestos en un solo Y nada en más, un solo esquema de pero declaración. nada más lo observa en el efecto de la deducibilidad, no lo observa en la norma, en la parte de los ingresos que percibes derivado de la enajenación. De un ¿no? lado lo Aparte, metes, por eso. pero dice Jaime, y si de este lado hay pérdidas, bueno, Vas a tener ya, Y aparte que entonces ya estoy haciendo. Pero además eso no está prohibido, dice Armando, no está prohibido. Pero imagínate que como dice el capítulo 6º, pasan los 8 meses y entonces, ¿sabes qué? No Está pasa. bien. Y si haces un contrato de Bueno, arrendamiento. Ahorita le seguimos con ese tema. ¿Sí? Pero va a Ya ser se me mismo los emocionaron. valores de Ok, mercado. vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, aquí ya Hamlet nos estaba dando algunos comentarios, ideas, pero bueno, También aparezca su que también, también quieres que aparezca No, tu cédula. no, aquí la de este realidad lado. es que únicamente estábamos haciendo comentarios, estábamos discrepando en el tema. Bueno, a ver, pero- aquí dice, cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo esté por terminar y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales, para disminuir las pérdidas fiscales y dichas operaciones generen una deducción autorizada a la contraparte. O sea, las pérdidas fiscales que estén a punto de vencer. O sea, es que cuando llegas a diciembre y dices, traigo mucha utilidad, Lo amortizo con métele mi pérdida. una- pérdida. métele una facturita de una empresa que traiga pérdida, ¿no? Es lo que te está diciendo. ¿O no? Cuando van a vencer las pérdidas a los 10 años que establece la ley, ¿sí? Y esté próximo a vencer esta pérdida, te generas utilidades artificiales con operaciones quizá con partes relacionadas, aunque no expresan. Sí, a la parte relacionada le estás generando un gasto o al de enfrente. Y tú estás generando ingresos para. Pues para las ese pérdidas, ¿no? creo que está muy claro. Sí, claro, y aunque no haya flujo, ¿no? No, que no haya nada con que ese sí realices es la operación. Ahí sí hay una simulación de un ese, acto. ese es una grosería, ¿no? Sí, ahí sí es una Ese simulación de un acto y Pero se va también directo. muy importante, no olvidar declararlo, el anual. Finalmente es una parte relacionada y en la declaración anual viene ahí dos columnas, ¿no? La parte relacionada y la parte no relacionada con las que efectuaste operaciones durante el ejercicio. Muy bien, muy bien. Dice otro, evite la aplicación del 10% definitivo a dividendos distribuidos a personas físicas. O sea, pues que cuando hablamos del tema de que repartes, ¿qué? ¿CUFIN? No, cuando repartes simple y sencillamente dividendos, vengan o no vengan de CUFIN. Aquí cuando estudias dividendos, dice el artículo 140 de la ley de renta, tú tendrías la obligación, si son utilidades que derivan de ¿De la CUFIN? ¿O de resultados de, O de 2014, resultados. de 2014 para acá, tú tienes que retener El 10. el 10%. Aquí el tema es, dice,
cuando tú evites distribuir dividendos de esos, entonces tendrían que ser de 2013 para atrás. Pero entonces no si tú- estarías... ¿Y qué crees? Las facultades tendríamos que verificar si están todavía vigentes, ¿no? Si son ejercicios de 2013, ¿no? Anoten Bueno, la cédula de estamos hablando de dividendos. No. Pero bueno, Estamos hablando de dividendos. Estamos hablando de dividendos. no es que pusieron Tú con el tienes, ejercicio tú tienes del ahí el, 2013. tienes el resultado del ejercicio 2003, 2012, 2013, y esos no son sujetos a retención conforme a lo que dice el artículo 140 de la Ley de Renta y sus transitorios. Pero si las utilidades son de 2014, 15 y en lo sucesivo, Ya tienes la obligación. tengo la obligación de retenerlo. retenerlo. Ahí no hay periodos ni de prescripción, No, porque no hay créditos, porque no estamos hablando de créditos, ni de caducidad, porque tampoco estamos hablando de que no Sí, revisen. pero al final no estás... la gente que quiera hacer esto nunca va a decir estoy dándote dividendos. Le hará llegar el recurso... No será dividendo entonces. Entonces Dividendos, regresaríamos los famosos dividendos fictos, al ¿no? que vimos Dividendos en la fictos primera o parte, los ¿no? mismos anticipos a remanentes o dividendos, ¿no? Oigan, a ver, por ejemplo, involucre cruces del otorgamiento del uso o goce de bienes entre partes relacionadas. Yo me sé unas que dicen que con contratos de comodato. Dicen que ¿Dónde los lo que- habrá escuchado? ¿Dónde lo habrá escuchado? Que quieran hacer contratos. ¿Qué crees? Es que hay ciertas conductas en que no están reguladas, pero como hablamos de elusión, y la elusión es una conducta que sí está dentro de la norma jurídica, que únicamente en un país como el nuestro, que puedes tener la libertad de elegir hacer o no hacer, pero la ley te dice, todas estas conductas, aunque yo no las tenga normadas, no las puedes hacer. Y las que puedas hacer van a entrar a juzgamiento mío como autoridad y yo determinaré si procede o no procede. Así de fácil, ¿no? Entonces, como que le estamos buscando el hilo negro de vamos a buscar la parte de donde no estaba escrita, ya la autoridad ya también te acorraló y te dice, no, ya también esas no las vas a poder, me las vas a tener que informar para ver si efectivamente te la apruebo o no. No obstante que sí sea jurídicamente bien hecha, ¿no? Es que no lo está negando. Por eso, pero te lo está condicionando. Pero Te la avísame y te lo voy a calificar. Es el mismo tema en todos, ¿no? Te la condiciona, porque si no, porque que le pone tachecito. involucra otorgar el uso goce temporal de bienes, pero uso goce podría ser el arrendamiento, como podría ser el usufructo. El comodato. Pero incluso podría ser el Comodato comodato. mismo, ¿no? Pero incluso podría ser el comodato. ¿Y cuántas veces no en comodato utilizamos el edificio o las oficinas de uno de los socios para hacer deducibles los gastos? Correcto. No hay una Que únicamente paga los gastos de operación de los edificios, te dejo en el comodato y toda la operación la pagas tú. ¿Y dónde están los...? y se convierte en un esquema reportable. Sí, claro. Exactamente. Se va a convertir en un esquema A reportable. ver, dice, operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. O sea, Si tienes diferencias en tu parte financiera y contable, yo creo, no sé. Una compra, no le entendí. Una compra de una persona física de mercancía, para la persona física es 100% deducible, aunque para efectos financieros únicamente me permita disminuir del resultado el costo de ventas. Correcto. sí, Entonces, pero esa- yo creo que sería otro tema, ¿no? Yo lo que entiendo Eso, es de que operaciones- tengas ahí una operación y que tu factura diga 100 y tú le pusiste 130, ¿no? Tratamientos contables y fiscales diferenciados. Sí, claro, y que hay una diferencia del 20%, pero... Pero, por ejemplo, cabría, incluso si en algún momento aprovechamos el concepto, una deducción inmediata. Miren, quitaron la de los honorarios al asesor fiscal. Que cobra en función en de- función al del beneficio porcentaje. fiscal. Se lo quitaron y pues bueno, creo que hicieron muy bien. Vamos a... Sí, de esas planeaciones que dice mucha gente, ¿no? Te voy a ahorrar tanto dinero, Y pero a sobre- mí me toca el 20%. No me vas a pagar, vamos a compartir el Transmisión de intangibles. Los servicios. Los servicios. El servicio. y las marcas. Y las marcas patentes, registradas. Marcas, patentes. Y todo tipo de conceptos Sí. que ha servido durante muchos años para hacer planeaciones bastante, Pero yo a aquí- veces agresivas incluso, ¿no? Yo aquí veo algo muy delicado, ¿no? Ah, Finalmente. lo que acabas de decir, Sergio. No, digo. Reestructuraciones donde no haya contraprestaciones y se reduzcan utilidades en más de un 20%. Sí, claro, exactamente. No, pero yo a lo que me quería referir es que precisamente estamos redundando mucho en temas de precios de transferencia, en partes relacionadas, porque al final todo esto de alguna manera nos está llevando hacia allá. De la mano nos lleva a hacer situaciones en donde tenemos temas de contraprestación de servicios o de productos, de compraventa de productos que finalmente están ahí tipificadas, ¿no? Y que en precios de transferencia también nos señala, por ejemplo,
que debemos considerar el precio-valor mercado, ¿no? Es que pues aquí está, te me adelantaste un poquito, dice, se conceda use o goce temporal de bienes o se presten servicios sin contraprestación. Sí, sin Tú pago. mencionaste. No existen comparables fiables por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos. Y la última, se utiliza un régimen de protección unilateral según las guías sobre precios de transferencia, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia? Son los precios que acuerdan ciertas empresas para transmitir bienes y servicios. Y que tienen un carácter vinculativo entre ambas, ¿no? Entre ellas. Muy bien, muy bien. Pues, ¿cuándo? Pues hay que irse a registrar, ¿no? Hay que ir a... Yo los veo. Hay que irse a registrar y ver qué es lo que vamos Sí, el concepto entra en vigor el 1 de enero de 2021. ¿Cuándo? El 1 de enero de 2021. 21. Eso es importante señalarlo, ¿no? Entonces, o sea, no aplica para 2020. No aplica para 2020, pero la regla general, podríamos decir, es que si implementamos esquemas reportables que tengan efectos continuados que subsistan en 2021, entonces el esquema va a ser reportable. O podría darse el caso de que tengamos algunos esquemas ya implementados. Bueno, si no queremos reportarlos, tendría que terminar su vigencia en 2021. Pero los riesgos para el asesor incluso son más grandes que para el contribuyente. El asesor puede tener una multa que va de los 50,000 pesos y hasta los 20 millones. Es una conducta vinculativa. Y el monto máximo de multa para un contribuyente es de hasta 5,000 5 millones. millones. Y todas las demás situaciones que vienen relacionadas con el tema. La posibilidad de que me ejerzan facultades de comprobación de entrada ya Está tremendo. Muy bien, pues vamos a una pausa nuevamente y enseguida regresamos con nuestro último bloque. Gracias. Bueno, ya nada más para terminar de redondear el último punto que señaló Jaime. En las disposiciones transitorias nos dice en la fracción 2, los plazos previstos para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 197 a 202, es decir, este tema de esquemas reportables del Código Fiscal de la Federación, empezarán a computarse a partir del 1 de enero del 2021. Entonces queda claro que esto va a ser a partir pues, de un ejercicio más. Muy bien. Y bueno, dentro de las reformas del Código Fiscal a la Federación, teníamos por ahí un artículo que es el 17H. La cancelación y revocación. ¿No? Y nos hablaba de la cancelación y revocación de los sellos digitales. Y quitaron el 17H y nos pusieron un 17H bis, ¿no? Y el cual resulta muy importante porque pues, parece ser que están metiendo varias cosas. Trataremos de verlas rápido en este último bloque. Dice, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos. Fracción 1. Cuando no hayas presentado tu declaración tu anual, un mes. Que tengas la obligación, transcurrido plazo, en un mes. Te lo cancelo, pero te lo cancelo de manera temporal. O sea, llegamos ahora al punto de decir, durante el año pasado nos habían estado cancelando sellos por cualquier razón o tontería, pero ahora lo que te dicen es que va a ser un tema temporal. Y bueno, ahorita veremos el procedimiento para cómo se vuelve a restaurar. La primera es tu declaración anual. Ya no puedes dejar tu declaración anual sin presentarla. Sí, no la presentas y te van a... ¿Antes era cuánto? ¿Tres declaraciones? Sí, tres declaraciones mensuales sí. consecutivas, sí. Luego dice, durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente En el o PAE. este desaparezca. En el procedimiento, ya cuando tienes un crédito determinado, quieren cobrar y te dicen, no te localizo, pum, también te cancelo el sello, temporalmente. En la fracción 3 nos habla, no puede ser localizado en su domicilio fiscal, se desaparezca, desocupe el domicilio, haga un cambio de domicilio sin avisar o que con base a las facultades, es decir, a la auditoría, se tenga conocimiento que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para operar
amparar 9B. operaciones inexistentes. Ahí lo relacionan con el 10 y con el 69, los ¿no? CEFOS, Los CEFOS. Los CEFOS. Los CEFOS. Y eso de la verificación domiciliaria, imagínate, sales un momento, llegan a verificar tu domicilio, no estás, te cancelan el certificado de sello digital. Pero es que ¿no? hay una gran confusión entre no localizado y no localizable. Tan es así que la Suprema Exacto. Corte ya emitió una jurisprudencia y dijo Pero eso no lo saben ellos, Hamlet, porque lo que dice Sergio que tiene van de toda la impuestos razón, a impuestos. ¿no? que Está van de bien. impuestos a impuestos. Pero eso no lo saben porque hoy para ellos llegan a un lugar y de repente les pareció que no era correcto o porque no estaba el contador en ese momento y pues no hay quien me atienda, este es un domicilio no localizado y Sí, claro. O muchas veces son departamentos, son lugares de casa habitación y no hay modo de cómo accesar, no sirve el interfón, no localizado. O por seguridad, no llega y alguien toca vengo buscando a quien se encuentre, ¿no? Y pues obviamente le dicen, no, aquí no es. Sí. Y ya con eso te pusieron con En organización. ocasiones hasta por negligencia de la autoridad, ¿no? Sí, Dice, claro. Es que aquí no es el domicilio, demuéstramelo con credenciales. Y hay una serie de prácticas. A nosotros que nos ha han pasado sido cumplidas. mucho y bueno, con muchos de nuestros clientes es de que tocan el timbre, es la empresa tal, está el representante legal, permítame un momento porque creo que no está, cierran la puerta, evidentemente. Claro. Y ya cuando salen, Ya no está la autoridad. ya no está la autoridad, ¿no? Entonces, pues pues entonces domicilio no localizado. Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de acuerdo al 69B. La simulación de La operación, ¿no? simulación, ¿No? 69B. Detecte que se trata de contribuyentes que se ubican en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del 69B. Sí, que esos son ese es un supuesto de los que a mí me parece más grave en términos de los alcances, porque aquí está hablando de los CEDOS, que después de los 30 días que tenían para desvirtuar, una vez que se dio la segunda publicación en el 69B, no fueron y quizá nunca se enteraron. Podría ser que hace 5 años De hecho, ni se enteraron. yo haya adquirido un comprobante de gasolina Sí, de claro. una gasolinera que después cerró por problemas de inseguridad. O de huachicol. O de lo que sea, lo pusieron en el 69B y por ese comprobante que yo no fui a desvirtuar después de la aparición en el listado, me cancelan el certificado. Sí, porque ahí no habla de un monto. Y eso es muy grave porque al final terminas en el 69B y si tú no estás al pendiente de verificar los RFCs que aparecen en el 69B en ese tiempo que señala Jaime, pues Te conviertes en un EDO. ya estás convirtiéndote en un EDO. Que ese es un tema. ¿Yo exactamente. por qué tendría que estar revisando en el diario oficial? Yo quiero ver al empresario que está revisando en el diario Pues oficial hoy en día debe si ser todos sus ya una proveedores. práctica obligada, No, prácticamente. me queda claro. Te haces copartícipe de la responsabilidad de otro, ¿no? Bueno, a ver, nos queda muy poco tiempo, nos quedan unos 3 o 4 minutos. Dicen, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, no concuerde con los comprobantes fiscales digitales por Internet. Pues hablo de recibos de nómina, Sí, ¿no? los nóminas, los FDIs de su nómina, ¿no? FDIs de nómina. Y habla también de ingresos. O sea, facturé 100, en un proceso administrativo cancelé una factura y no la reporté al SAT. Ya te cancelaron el sello. Sí. O el la- recibo de nómina, por alguna cosa se rechazó. O no se pagó y no se retuvo. O no se pagó, no se y pagó, no se pudo hacer la retuvo. retención. Con eso. Los ingresos de una sociedad civil que van a ser diferentes A las de una sociedad a los declarados En el momento de la en el acumulación. pago provisional. Así es. Hay muchos supuestos ahí que pueden las personas físicas, ¿no? El Dependiendo de la actividad preponderante. Y en eso existe un gran problema con la autoridad, porque al final no se percatan de la diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil, y la acumulación de ingresos para determinar un pago provisional te la hacen en base a los CFDIs expedidos. Y ¿no? únicamente saben diferenciar entre personas físicas Claro. y morales sin darles la Esa- actividad preponderante de cada No, uno y- de las... y deja de eso, las cuentas por cobrar que todavía Claro. pueden existir por parte de la sociedad civil. Muy bien. El proceso que se menciona aquí, bueno, también el último, que es que si no desvirtúas la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales que se encuentran en el 69 bis, ¿no? 69B bis. Ok, muy bien. Y bueno, hay un proceso, la autoridad restringe el certificado o el sello digital, el contribuyente presenta su aclaración, la autoridad, yo creo que esa parte está buena, está bien, deja sin efectos la restricción, es decir, lo vuelve a habilitar Por unos días, ¿no? por 5 días. Ajá. ¿No? Solicita información a los 5 días y luego el contribuyente tiene otros 5 días
más una prórroga de 5 días Para desvirtuar totalmente. para desvirtuar totalmente. Es decir, pareciera que la primera cancelación es como un calambre. A ver, ajá. Sí, A ver, sí, te sí. acabamos de detectar. Sí, literal, ¿eh? Tú tienes que hacer tu... Que no Tu está tan aclaración. mal eso, ¿no? Hacer tu aclaración y que en ese momento te lo reactiven, porque entonces sí te dan... Aquí lo único que sería es que el resultado de esa revisión vaya de manera correcta, que es lo que no hemos fuera observado. realmente ágil, ¿no? Porque también las primeras fases se basan en una cita y después de la... Y cuando entres a las cuestiones de citas vas a ver cuándo vas a encontrar una cita para Ya se está solicitar esa convirtiendo como en conducta. el seguro social. Encuentra una cita para que te atiendan. Sí, sí, sin duda. Sí, Bueno, y la cancelación del sello, pues obviamente detiene la operación total de una empresa y puedes contener y entrar en un grave riesgo de entrar en un colapso financiero y de insolvencia. liquidez, ¿no? Yo lo que pienso es que debería de haber un tercero involucrado, tipo Prodecon, que en esa justa revisión de si procede o no la cancelación del sello debería de estar, porque tiene razón Jaime, en la práctica tú vas a defenderte o ni hay lista, no te atienden, tú das lo que tú consideras que son tus argumentos, ellos los van a evaluar, pero siguen teniendo esa potestad, ¿no? Discrecional, esa conducta discrecional, ¿no? discrecionalidad. Luchamos en contra del tiempo al final también. No, y claro, porque puedes saber, ¿y qué tal si al final determina la autoridad que existe que cancele totalmente los sellos? Porque pues discrecionalmente así lo determinó. Muy bien, Y se bueno, acabó el negocio. pues sí. Pues nuevamente se nos ha agotado el tiempo. La verdad es que este tipo de pláticas se pasan muy rápido. Muchas gracias. Les agradezco como siempre, Gracias, mis hermano. estimados. Ya por sugerencia vamos a ver precios de transferencia. Un día de estos. No, ya la siguiente. Pues no me queda más que agradecerles como siempre a ustedes, a quien nos acompaña y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. La revista IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó